sencillo. Muy bien, hermanos, así sentaditos, abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Si me mira rascándome, hermano, así que parece que traigo sarna, no se asuste. Cada vez que viajo a un lugar tropical, ya en el aeropuerto los moscos se hacen fila. No sé por qué tengo ese problema yo, hermanos, tengo esa dificultad. Hay gente que no batalla, yo batallo mucho, hermanos. Entonces vengo todo picoteado. Lo más tremendo de todo es que llego a la casa y después de un día, 2 días, todavía me están picando pero me hago la pregunta ¿por qué? Dicen, es que se esconden en la ropa y se vienen. Se meten en la maleta y te siguen. Ay, Dios mío. Bueno, así es esto. 2 Corintios capítulo 4. Ya lo tienen, amados. Déjeme darle una pequeña introducción aquí, hermano. He titulado este mensaje El poder sobrenatural de Dios en la debilidad humana. Fíjese bien, el poder sobrenatural de Dios en la debilidad humana. Es sorprendente, hermanos, lo que Dios puede hacer con alguien. Y lo más sorprendente es las personas que Dios elige para hacerlas. A veces Dios toma, o bien decía Romanos, ¿no? Dice Romanos, lo más vil, lo menospreciado, para hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Entonces, quiero partir de ahí, hermano, para decirle que no importa cuál sea su condición, cuál sea su historial, de dónde venga, cuál sea su habilidad, o que no tenga ninguna, o sus dones, o que no haya ningunos, Dios le puede usar. Porque Dios deposita su gloria donde Él quiere. Y Dios santifica instrumentos que para nosotros a veces podemos concluir de que no son aptos o que no sean usables para la gloria de Dios. Pero Dios mira con otro lente. ¿Qué es lo que Dios mira, hermanos? ¿Cuál fue la diferencia entre los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David? Bueno, los 2 fueron elegidos por Dios. Los 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Los 2 fueron usados poderosamente por Dios. Saúl no empezó mal, empezó bien. Pero ¿cuál era la diferencia? Que uno dependía de Dios y el otro dependió de sus propias condiciones y de su propia fuerza. Porque uno tenía el corazón de Dios y el otro tenía un corazón muy humano. ¿Me están escuchando, santos? Entonces vamos a encontrar algo bien especial aquí. Versículo 7, ¿lo tienen? Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, desesperados. Está en Reina Valera, ¿estoy correcto? Sí, ok, discúlpeme. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Analicemos estos versículos, hermano. Un tesoro en vasos de barro. El vaso de barro, o el jarrón, o la vasija, o los productos de barro de antaño, hermanos, en contextos bíblicos, tienen algo muy interesante. Eran recipientes o instrumentos frágiles y baratos. Oiga esto, frágiles y baratos.
Entonces el apóstol se está comparando a sí mismo como un vaso de barro. Y en varias ocasiones las escrituras nos enseña que usted y yo somos instrumentos de barro. Amén, amados. Barro, eso es lo que somos. Ahora bien, estos instrumentos que son frágiles porque se quebraban continuamente, se usaban y en el uso se rompían, pero a la misma vez eran baratos, por lo tanto, lo que es barato se puede reemplazar inmediatamente sin mucho costo. Cuando el apóstol dice un tesoro en vasos de barro, en un recipiente frágil y barato, fácil de romperse, pero a la misma vez fácil de reemplazarse. O sea, que si usted se quiebra, ya hay otro que puede tomar su lugar. Qué interesante, ¿no? Ahora, sin embargo, aquí viene, quiero que me escuche. En el 1946, ahí cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, a ver si lo pronuncié bien, ciertos beduinos, los beduinos son esos personajes que todavía los hay, que viven en los desiertos de esa área y que viven de la ganadería, pastorean ovejas, cabras, y no tienen una casa fija, sino que siguen la manada donde pueden alimentarla. Eso se les conoce como beduinos. Ellos, un par de beduinos encontraron unos jarrones. En esos jarrones encontraron varios escritos que trataban de aproximadamente 2000 años. Al encontrarlo fue uno de los descubrimientos más grandes que hay. Para el 56 se descubre una mayor cantidad porque comenzaron a buscar, a excavar en las cuevas y en los lugares y encontraron un montón. Entre ellos encontraron el libro de Isaías. Ahora, qué interesante. Se ha convertido en uno de los tesoros más preciados de Israel y obviamente uno de los tesoros más preciados para nosotros como creyentes, porque nos da una luz tremenda. Hay en uno de los museos en Israel va a encontrar precisamente partes del libro de Isaías encontrado en esos jarrones. Ahora, lo interesante de esto es que el jarrón feo, deteriorado, porque el jarrón que es de barro, que es frágil y barato, pudo guardar por 2000 años un tesoro. Qué interesante, ¿no? Frágil y barato, pero mire lo que hizo. Es una hermosa analogía esto, hermanos. Los esenios eran unos personajes, hermanos, unos, parece que creo que están después de los macabeos. Unos comenzaron, yo creo que 100 años antes de Cristo y otros 100 años después de Cristo. Era como una secta judía que no estaban de acuerdo con el sistema farisaico, con el sistema religioso, y lo que ellos hacen es separarse y se van al desierto como monjes y ahí construyen sus propias ciudades y se dedican a servir a Dios, a buscar de Dios sin la contaminación del mundo. Muchos creen que Juan el Bautista era un escénico, un esenio, disculpe, no escénico, esenio, y que Jesús fue participante también. No está en las escrituras, solamente es parte de la historia que se nos da, hermanos. Y estos personajes es lo que hacían, copiaban las escrituras y las guardaban. Y mire, hermano, cómo es que aún con ese tiempo estos personajes guardaron esos rollos y permanecieron intactos en algo tan frágil y tan barato. Ahora, mirando todo este punto, hermanos, de los esenios y de lo que han hecho, piensen esto. Dios está diciendo a través de su palabra, tenemos este tesoro
en lo frágil y barato. Un tesoro. Entonces, el valor de ese jarrón al verlo que está viejo y deteriorado, tal vez no vale nada, pero cuando ves su interior, no sé si me están siguiendo, hermanos. ¿Sí? Tú puedes decir, no tengo valor, pero lo que traes dentro de ti tiene un valor incalculable. Cuando no entendemos, hermanos, el tesoro que está en nosotros, cuando no hay una comprensión amplia de lo que significa el poder de Dios en nosotros, la fuente de bendición que hay en nosotros, el potencial que hay en nosotros, entonces nos degradamos, nos sentimos personas inútiles, insuficientes, y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que entiendas que sigues siendo frágil y barato, pero hay un tesoro dentro de ti, puesto por Cristo Jesús, hermano, con un valor incalculable, no solamente para tu persona, pero ese tesoro es fuente de bendición para los que te rodean, para tu esposa, tu esposo, para tus hijos, tu familia, para tu comunidad. Porque por fuera te miras como yo, viejo y feo, frágil y barato, pero el interior, lo que está en ti, que se expresa y que brota cuando hables tus labios, en tu carácter y tus expresiones, en tu forma de vivir y en tu forma de hacer las cosas. Hay gente que es juzgada a primera vista, como estos beduinos que cuando vieron jarrones viejos, pero no sabían lo que había dentro. Ahora, no se sabe lo que hay dentro hasta que no se abre, hasta que no se expresa, hasta que no se habla. Y entonces es cuando el tesoro comienza a hacerse visible para las personas. Este tesoro no puede ser escondido ni guardado, sino que es compartido, es dado. Y eso es lo que el apóstol, hermano, está diciendo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque al último seguimos siendo usted y yo recipientes frágiles y baratos, pero Dios sigue siendo el poderoso en nosotros. Entonces, pueden pasar los años por encima, las circunstancias, las presiones, las dificultades, pero sigue siendo de mucho valor, no por lo que tienes, no por la cáscara, sino por el interior. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, el poder aquí es de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa eso? Que el tesoro fue puesto ahí por Dios y que la expresión y el poder y la autoridad viene de Dios. Y que tú al último no eres nomás que un simple instrumento. El instrumento lo único que tiene que hacer es dejarse usar. Ahora, ¿por qué Dios no usó mejor una copa de oro? Bueno, no lo sé. Prefirió un vaso de barro. ¿Aló? Porque lo importante es el contenido y no el recipiente. Y la gloria es para Dios. Sin embargo, si estuvieses en vaso de oro, los ojos estarían puestos en la persona y no en el interior. No, se va a poner mejor, espéreme. Entonces, de ahí partimos para el versículo 8 que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Ahora, ¿por qué el creyente siempre se mira derrotado ante los ojos del mundo? Y es cierto, porque nunca vamos a dejar de ser vasos de barro. Seguiremos siendo frágiles. Y no es por nada, pero seguimos siendo baratos. Sí, hermano. Yo sé que usted quiere ser el príncipe de Asturias y todo eso,
Pero en Cristo no importa nada de eso. No importa ni los títulos, no importa ni el nivel cultural, ni social, ni económico, ni educacional. Porque Dios elige al que Él quiere. Y Dios bendice a que Él quiere. Y a Dios le plació a bien bendecirlo a usted y llamarlo a usted. Va. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuántas veces le he dicho que me hubiera gustado tener algo mejorcito? Pero esto es lo que Dios me dio. Y yo sé que usted piensa igual. ¿Por qué Dios no nos dio algo mejorcito como pastor? Así que está bien la pedrada para el perro. Digan amén. ¿Sí? Bueno, es un dicho muy de mi tierra, para que. ¿Sí? Ahora bien, la idea de Dios es que mantengamos la fragilidad. ¿Por qué mantenemos la fragilidad? Porque esa fragilidad nos da la dependencia en Él. Esto es lo que quiero que entienda. Que por qué estamos atribulados, que por qué estamos, hermanos, afligidos, que por qué estamos en apuros, que por qué estamos nos sentimos perseguidos, acosados, por una simple y sencilla razón. Porque esa es la única manera en la cual podemos depender de lo sobrenatural, de lo divino, de lo espiritual, de la fuente única que es en Cristo Jesús, de su Espíritu Santo. Y cada vez que estamos en esas dificultades, ¿qué hacemos? No corremos, hermanos, a ver cómo lo resolvemos o a ver dónde buscamos ayuda, sino lo que hacemos es ir al que todo lo resuelve y al que todo lo puede, al Dios que está en los cielos. Y nos volvemos codependientes de Dios. Y en esa forma somos, hermanos, suficientes solamente en Cristo Jesús. Dependemos de Dios para todo. Y eso es lo que Dios quiere. Así le plació a Dios. Que no te impulses en tus propias fuerzas, que no mantengas confianza en tus propios favores o tus propios derechos o tus propias ideas o tu inteligencia o habilidades o dones. No, dependes de Dios para todo, y no hay nada más bueno en la vida que depender de Dios, porque si algo quiere Dios es bendecir a su pueblo, hermano. ¿Cuándo Dios deja de bendecir a alguien? Como Saúl les mencionaba hace un momento. ¿Por qué perdió la presencia de Dios Saúl? La perdió sencillamente porque comenzó a confiar en sus propias habilidades, porque comenzó a tomar decisiones sin incluir a Dios. ¿Aló? Si hay algún parecido en esto a usted, es pura coincidencia. Entonces cuando yo veo la escritura, yo veo a un Pablo que dice: atribulado en todo, pero no angustiado. ¿Qué significa eso? Esta palabra atribulado se puede dar a entender en nuestro idioma como afligido. Entonces las aflicciones vienen a ser parte de nuestro cristianismo. Tiene que haber aflicciones en tu vida. Ahora, si los impíos, pecadores y los que no tienen fe y esperanza, los que no tienen temor de Dios, se afligen, ¿sí me están entendiendo, hermanos? Lloran y sufren, aunque no digan que no, aunque digan que sí, aunque digan que no importa. No importa, se sufre. ¿Qué le decimos a los jóvenes cuando comienzan a quejarse? Porque el joven, mientras está en la casa, pues se la pasa suave, ¿no? Papi le paga celular, paga la renta. Digan amén. Pero cuando ya lo echan de la casa, digan amén. Y si no se quiere ir, entonces le comienzas a cobrar. O estudias o trabajas, ¿verdad? ¿Verdad? Y se comienza a quejar. ¿Qué le dices? Bienvenido a la verdadera vida, the real life. Bienvenido a la realidad, al sufrimiento. Entonces nadie se escapa de esto, hermano. Pero los creyentes reciben cierta aflicción especial, permitida por Dios. Esa aflicción viene de muchas maneras. Viene física, mental, espiritual, social. En tu entorno eres afligido. Ahora, la diferencia entre
tú y el impío es que aquel cuando se aflige va y se emborracha, se hunde más, ¿sí? Se separa, se divorcia, abandona, deja, se enoja, se irrita, se deprime. Ojalá y usted no. ¿Cuántos huyen de la realidad? Porque todavía hay creyentes inmaduros que huyen de sus responsabilidades y huyen de su realidad. La aflicción es parte. Es parte. Ahora, la diferencia es que estás afligido, pero no estás angustiado. O sea, el acoso de la aflicción está sobre ti física, mental, espiritual, socialmente, pero sin la angustia. Angustia es aflicción, es congoja, es ansiedad. Fíjate bien, no estás ansioso, a diferencia de aquellos, porque recuerda, hay un tesoro dentro de ti. Tienes una fuente de aliento, de fortaleza dentro de ti. Cuando nosotros sufrimos o batallamos y luchamos o tenemos esas congojas, esas tristezas, esas aflicciones, ¿a dónde vamos? Nuestra queja no va con el esposo, la esposa, los hijos, el pastor, los líderes. Digan amén. O por lo menos eso espero. Nosotros vamos y nos quejamos en la presencia de Dios. Y hay algo maravilloso de parte de Dios, hermano, que Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. No hay nada más hermoso que sentir sus caricias, el descanso y la paz que solo Él puede dar. Porque nadie va a entender tu aflicción, nadie va a entender tu congoja, nadie va a entender qué es lo que tienes adentro, sino solamente el Dios que te creó. Entonces, antes de expresarle a alguien tu ansiedad, ve y exprésasela a Dios, porque Él es tu paz. Él es, hermanos, la fuente de bienestar, y ese tesoro lo ha puesto dentro de ti. Así que exteriormente, ciertamente, soy barato y muy frágil. Díganme los frágiles. Pero en esa aflicción no tengo congoja y no tengo ansiedad, porque Dios es mi paz. Tienes paz. ¿Saben una de las cosas más difíciles de sobrellevar es la ansiedad? La ansiedad te puede llevar a la depresión. Y la ansiedad se produce por todas esas tensiones, todo ese acoso que viene a nuestras vidas. Los problemas familiares, matrimoniales, económicos, o la cuestión política de documentos, todas esas cosas que están en nuestro entorno, hermano. Pero los cristianos tienen paz. Paz. ¿Que se va a caer el mundo? Gloria a Dios. Entonces el apóstol pasa a otra expresión y dice: en apuros, mas no desamparados. Ahora, bien interesante esto, porque la palabra apuros, cuando usted lo lee en otras versiones, va a encontrar perplejo. O en otra versión va a encontrar desorientado. Quiere decir que la aflicción, la perplejidad quiere decir cuando estás dudoso, cuando estás incierto, cuando las cosas son confusas. Porque sucede, ¿no, hermanos? Que a veces todo se mira en caos en tu entorno. Y dices: híjole, ¿cómo iré a salir de esta? Ahora sí ya el agua ya me llegó al cuello. No, espérate, todavía no te ahogas. No te rindas. Espera, cálmese. Ahora, nosotros en nuestra naturaleza humana somos con la tendencia a expresar cosas que aún no han sucedido en nuestra vida. ¿Verdad que le pasa? Todavía no llegue, me va a llegar. Ya se acabó, todavía no se acaba, ya se acabó. Hermano, esto no se acaba hasta que no se acaba, dijo Rocky. ¿Cuántas películas lleva ya el ingrato? Como 10. Creo que quién sabe cuántos llevará. Igual que las de Rambo. Y no se acaba hasta que no. Bueno, no concluya.
Cuando el hijo está mal, no concluya, no lo condene. No condene a las personas, no condene la situación y la circunstancia, porque ciertamente puedes estar perplejo, quiere decir que estás dudoso, incierto, confuso o también desorientado. Desorientado es cuando pierdes la dirección, cuando todas las cosas que están sucediendo en tu medio ambiente te hacen ver tan oscuro que ya no sabes para dónde caminar, cuáles decisiones tomar. Ese es el momento de ir a la presencia de Dios. Yo le he dicho en otras ocasiones, ¿cuál es el peor error que se comete cuando vienen las dificultades y tribulaciones? Cuando viene la angustia, cuando llegan los apuros. Una de las reacciones muy naturales de las personas es esta: dejar de servir a Cristo Jesús. ¿Y qué le dan? La victoria al enemigo. Porque la razón por qué llegó aquello era precisamente para fortalecer tu fe, para aprender a confiar en Él. Úfale, ya no. Entonces, amados, dice: en apuros, pero no desesperados. O sea, estoy perplejo, dudoso, incierto, confuso, estoy desorientado, pero no me desespero. Ahora, estas cosas producen esa desesperación, ¿no? El desespero es el estado de ánimo donde se desvanece la esperanza. Ya, se acabó. No diga que se acabó, no se ha acabado todavía. Pero estoy caído. Espérese. Ya tropecé, ya me resbalé, ya me dejó, ya. No, cálmese. Aguante, pues. No concluya. Determinan un futuro, hermanos, que aún no ha sido escrito. Es Dios. Es Dios, hermano. Y Dios aparece cuando menos lo esperas. Cuando crees que no va a suceder nada, algo sucede. Porque Dios es fiel a sus promesas y fiel a su palabra. Así que si todavía hay aliento en tu boca, aliento en tu nariz, todavía hay esperanza, hermano. Ahora, cuando ya te mueras, entonces sí, se acabó. Pero vivo estás. Comes y duermes. Amén. Entonces, no te desesperes. Tranquilícese. Confía en el Señor. Espera en Él y Él hará. Mire, le voy a dar un consejo práctico, un consejo que yo aprendí en el camino, porque ya llevo algunos añitos en esto. ¿Ok? Ahí le va. Cuando hay perplejidad o desorientación, cuando hay aflicción, cuando hay ansiedad, no se toman decisiones. Porque las decisiones están contaminadas por las emociones. ¿No se da cuenta que la mayor cantidad de decisiones se toman bajo la influencia de las emociones? Una separación, un divorcio, un pleito con un hijo, un cambio de ciudad, de iglesia, un cambio de familia, como el ingrato aquel que me llegó un día con una diferente y unos chiquillos. ¿Qué pasó? ¿Y eso? No, pues es que ya tuvo aquella, pero mire, aquí traigo. ¿Y estos? No, pues ya venía con paquete. ¿Qué pasó? No, espérame. Ahora, ¿cuándo se toman esas decisiones? Cuando las emociones están fervescientes, cuando están embullecidas. ¿Sí entiende esas expresiones, verdad? ¿Cuándo? No. Los creyentes no tomamos decisiones en esas condiciones. Nosotros, cuando las cosas están oscuras, nos vamos a los altares. Descansamos en el Señor. Le pedimos a Dios sobriedad y dominio propio. Le pedimos a Dios sabiduría y entendimiento para poder tomar una decisión. Y si no hay respuesta, nos callamos y esperamos en el Señor. ¿Aló? No abras la boca cuando estés en esa dificultad.
cállate. Porque vas a decir cosas de las cuales después te vas a arrepentir. Ay, qué feo soy yo eso. Luego dice el apóstol: perseguidos, mas no desamparados. Ahora, esta palabra de persecución, hermanos, no, él nos da a entender que él era fugitivo. Cuando hablamos de ser fugitivo, quiere decir que hay una persecución contra ti constante. Hay creyentes que me han preguntado: pastor, ¿por qué a mí? Y sí, a veces tiene razón, ¿no? Porque a mí también me he preguntado: ¿por qué a mí? Digo, habiendo tantos, ¿por qué le atinaste a este? Sí, porque aún el salmista dijo: casi desmayo de ver la prosperidad del impío. O sea que a él estaba yendo mal y al impío le estaba yendo bien. O sea, sirves a Cristo, amas a Dios, tienes fe, eres fiel, le echas ganas y luego te va mal. ¿No le ha pasado? Ahora, déjeme decirle algo en todo esto, ¿eh? Usted confía en Dios y no reniegue, no haga relajo, no se enoje, no se deprima, cállese, guarde silencio, espere en Dios, porque Dios honra la fe. Y sí, ahorita estás abajo, pero Dios hace que lo que esté abajo, Dios le da vuelta al mundo, lo gira. Y cuando estabas abajo, ahora estás arriba. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Entonces, no, espérese, no, cálmese, no lo haga. No reaccione en esas situaciones. Entonces, siempre vas a estar perseguido. Lo dice en esta forma: soy fugitivo porque estoy continuamente acosado. El acoso. O sea que a usted le hacen bullying, pues todos. Le hace bullying el inconverso, le hace bullying el familiar, le hace bullying, ¿verdad? Porque va a la iglesia, porque es aleluya, porque alaba a Dios, porque pagas diezmo, porque le echas ganas, porque te portas bien, porque no dices chistes sucios, porque no tomas cerveza, porque no haces aquí, un montón de cosas, ¿verdad? Te acosan por todo. Pero al paso de los años, Dios honra tu estilo de vida, tu forma de vivir. Y después les callas la boca, porque Dios te concede la victoria, hermano. Porque dice la palabra que eres perseguido, eres fugitivo y eres acosado, pero nunca estarás desamparado. Y esto es bien interesante, porque esta escritura la menciona Hebreos 13:5, pero se la dijo a Josué. Le dijo: nunca te desampararé ni te dejaré. Dice: no te podrán hacer frente. Ahora, cuando miras el vaso o miras el jarrón, el jarrón de los esenios, lo miras y te miras al espejo y dices: la fragilidad y lo barato. Y eso es lo que mira el exterior. Eso es lo que, ese es el juicio que dan. Pero no saben lo que hay dentro de ti. El tesoro que está dentro de ti. Y dentro de este tesoro hay una palabra, hay una promesa de Dios que te dice: nunca te desampararé y nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre estaré contigo. No importa que venga, no importa que suceda, Dios nunca te va a dejar, hermano, y nunca te va a desamparar, y siempre va a estar a tu lado porque lo ha prometido, hermano. Y la gente puede decir barbaridades de ti y te puede acosar y te pueden discriminar y te pueden quitar todo y te pueden empobrecer y pueden hacer muchas cosas, pero el Dios de los cielos, que es justo juez, Él conoce tu corazón y Él va a guardar tu recipiente y va a guardar ese vaso de barro que para ellos es inútil, inservible, frágil y barato, pero para Dios es algo precioso y glorioso.
Tienes un valor incalculable ante los ojos de Dios. Nunca te menosprecies, porque Dios le ha puesto precio a tu persona. Y el precio es el valor de la sangre de Cristo en tu vida. Qué tremendo esto. Entonces, eso le dijo a Josué y eso lo alentó. Porque Josué estaba verde todavía. ¿Y cuántos están verdes? Ya me entienden la expresión de estar verde, ¿no? Cuando no tienes la experiencia, no tienes las habilidades, los dones, no sabes cómo le vas a hacer, pues. ¿Cómo le hago? ¿Cómo saco esto adelante? ¿Y qué haces? Depender de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Yo no puedo. A ver, ¿cómo le haces tú? Y Dios dice, quítate que ahí te voy. Ay, Señor del cielo. Vamos a la última parte. Y luego ya empezamos con el mensaje, ¿sí? No se crea. Es que todavía me falta otra parte, por eso. Esta parte está bien interesante porque el apóstol Pablo dice, derribado, pero no destruido. Derribado. En esas cuevas de Qumran se encontraron esos jarrones de barro. Imagínense 2000 años de tiempo sobre ellos. 2000 años de tiempo sobre ellos, o 1900 y fracción de años sobre ellos, y permanecieron. Sí. Esta palabra derribado en el original se entiende como abatido. O sea, no tiene que ver con una persona en el suelo. Y es bien importante entender, muy importante entender, hermanos, el origen, la originalidad del texto. Porque cuando se lee en nuestro español derribado es alguien que ya está en el suelo. Pero en el original no está dando a entender eso. Esta palabra está diciendo alguien que está abatido. Es como un soldado que en su cansancio se inclina porque se siente abatido, vencido, decaído, sin ánimo. Y hermanos, ¿cuántas ocasiones hemos estado usted y yo en esa condición donde no hay ánimo? Donde hay una desesperanza, una oscuridad. Y yo le hago la pregunta a Dios, ¿es necesario que nos hagas experimentar esas condiciones tan precarias? Y Dios siempre le va a responder, sí es necesario. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando más débil soy, más fuerte soy. Porque entonces mi dependencia ya no es de lo que soy y lo que tengo, sino del Dios que está en los cielos. Y remueven y retumban y resuenan las palabras: no te desampararé ni te dejaré. Y le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces dice, derribados pero no destruidos. Y aquí viene, bien interesante. Le dije que la palabra derribado no era la de estar caído, sino abatido, decaído y sin ánimo. Y luego dice, y no destruidos, sino abatidos o derribados, pero no destruidos. Ahora, esta palabra destruir ya la miro más desde nuestro léxico, desde nuestro español. Destruir es deshacer, pero destruir también es inutilizar. Ya cierro con esto porque pero bien.
Este es un buen momento para cerrar aquí esto. ¿Por qué, hermano? Recuerde lo que le dije en el principio del mensaje. Un tesoro en vasos de barro. Por fuera, frágiles y baratos, pero por dentro, un tesoro poderoso que es para dar. Lo que Dios quiere es que lo que está dentro de ti salga hacia afuera, porque eso es lo que te da valor. Lo que el enemigo quiere es inutilizar. Por eso es que estás decaído y sin ánimo, pero no estás destruido. ¿Cuándo te va a usar más Dios? Cuando estás en esa condición. Porque no serás inutilizado. Y es una declaración del apóstol. Estoy abatido, pero aún así soy útil. Y el que se siente útil le da fuerzas para levantarse y para seguir creyendo y seguir trabajando y seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer, aunque las condiciones no sean apropiadas o no sean favorables. Estoy abatido, pero no estoy destruido. No me ha deshecho, no me ha inutilizado. Todavía hay propósito de Dios para mí en mi vida. Déjeme cerrarlo de esta manera, hermano. Déjeme cerrarlo de esta manera. Una de las cosas que yo he encontrado mucho en el pueblo del Señor, de aquellos que se sientan, de aquellos que huyen de sus responsabilidades, es porque en algún momento el enemigo les hizo sentir que ya no hay un valor espiritual para Dios en ellos. El Señor reprenda al diablo, hermano. Y usted me puede decir, fallé, cometí errores, no importa. No importa lo que haya sucedido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tu fragilidad y tu debilidad no es otra cosa no más que un instrumento de Dios, hermano. Y Dios te va a usar. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a prosperar. Y Dios va a aparecer. Y Dios va a hacer el milagro. Y Dios va a contestar tus oraciones. Y Dios va a poner su gloria sobre ti. Y no te hará falta de ningún bien. Porque el Señor estará contigo. Porque nunca te desamparará y nunca te dejará. Amén, amados. Échele ganas. Ánimo. Que estás deprimido. No, usted no está deprimido. Levántese. Báñese y ándele. Sí. Que no sé hacer, usted comience. Que no quiero caminar, dé el primer paso. No quiero atropellarlos. Solamente quiero animarlos con estas palabras y decirles que sí somos barro, pero hay un tesoro dentro de nosotros. Y es el Dios que está en nosotros. Amén, amados.